Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Vamos a hacer una síntesis, un repaso para saber dónde estamos, qué hemos recorrido y a dónde vamos. Sobre todo porque estuvimos 3 lunes sin tema. Entonces, para ubicarnos. Estamos en 21 leyes de liderazgo desde una perspectiva bíblica. El tema 1 era la ley del proceso, era José. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. ¿Alguna cita que aparezca por ahí de José? ¿O qué nos pueden decir de José? José fue vendido por sus hermanos, por celos, por envidia, interpretó los sueños, entre otros, de Faraón, vacas flacas, vacas gordas. Fue puesto como segundo de a bordo para llevar a cabo este plan de administración. Y una de las citas bíblicas que tendremos que buscar por ahí, básico, es cuando dice: Dios tuvo a bien transformar eso gacho que hicieron mis hermanos en bendición. Esa cita es clave, cita clave también, vacas flacas, vacas gordas. La interpretación es cita de cajón. Entonces, fundamentales esas 2 citas. Y es la ley del proceso. Todo tiene un proceso. Hacer la comida lleva un proceso, aun cuando sea comida enlatada, pero lleva un proceso. El punto es ese, ir descubriendo en qué parte del proceso estoy. Si vemos una mariposa, ¿cuál es el proceso para llegar a ser mariposa? Entonces, gusano, primero es gusano, después es oruga y ya va saliendo y ahora sí se transforma, sale del capullo y ahora sí mariposa. Entonces, un proceso. Entonces, descubrir, Dios nos llama a caminar en un proceso. No es magia, sino descubrir que tenemos que avanzar, progresar. La ley del proceso. Ya encontraron por ahí la cita bíblica, 2 citas bíblicas claves. Bueno, ya la buscarán. 2. La ley del sacrificio. Moisés, un líder debe ceder para subir. La ley del sacrificio. Hay un refrán que dice, sabiduría popular: el que quiera azul celeste, ¿qué pasa? Que le cueste. El que quiera azul celeste, que le cueste. Entonces, no es varita mágica. Este piso no se hizo solito, sino a hacer la mezcla, a botear, a emparejar, a medir. Pintar la iglesia, la parroquia de Alpuyeca, ponerle piso, no es magia, sino hasta en las altas horas de la noche ahí trabajando para que quedara bonito. Entonces, sacrificio, y tiene uno que sacrificarse si quiere mejorar. Tiene uno que sacrificarse, a veces tiene que hacer sacrificios, yéndose el marido al norte, al otro lado de la frontera. Tiene que haber sacrificios en la vida, pero hay sacrificios que valen la pena. Entonces, el detalle es si uno se sacrifica o es conchudo, comodón, perezoso, bueno para nada. Es la diferencia. Entonces, con Moisés, ¿qué cita bíblica tenemos por ahí? Miren, ahorita estoy haciendo muy
veloz el repaso, pero la idea es que después en su casita hagan este resumen básico, que tengan una idea central de cada personaje, una idea central de cada personaje. Después viene Jetro, tema 3. ¿Quién es Jetro? Suegro de Moisés. Ya por lo menos ya es ganancia. Jetro, suegro de Moisés. La ley de la intuición. Los líderes deben evaluar todas las cosas con pasión de liderazgo. ¿Qué le aconsejó? Primero, ¿qué vio el suegro? Y segundo, y es clave, ¿qué le aconsejó? Que no iba a poder pues hacer todo el trabajo. Entonces me aconseja pues de que cada gente, ¿no?, que debe ayudar, y cada quien eligiera los trabajos más pequeños y eligiera los más grandes. Esa cita es de primer nivel, por eso digo, hay cosas que son de cajón, esa cita tendremos que saberlo al revés y al derecho, esa cita bíblica. Entonces, ¿qué ve el suegro? Mucho trabajo, muchas personas desde el principio de la mañana, desde la madrugada hasta altas horas de la noche, como para el partido de las Chivas contra el Internacional de Brasil, desde las 4 o X de la madrugada ahí haciendo cola para tener su boleto y poder ver el partido. Entonces, ¿qué dice el suegro? Te va a dar anemia, te vas a morir, te va a dar el infarto. ¿Qué le aconseja? Delegar responsabilidades. Delegar responsabilidades es algo tan básico, algo tan elemental. Delegar responsabilidades. Mira, la de verde y a la de rojo, diles que se vengan, vienen a lo de Biblia, de bautizo, que le pasen para acá. Entonces, delegar responsabilidades, esa cita tenemos que tenerla de cajón. Estamos dando un repaso, así muy a vuelo de pájaro, con la idea de que cada uno en su casita haga su resumen, haga su síntesis, con la idea de que tenga uno una idea clara de cada personaje, de cada tema, que aparezca una cita bíblica por lo menos, que sintetice la idea central, porque van apareciendo muchas citas, pero ¿cuál es la mera? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la cita clave que nos clarifica todo? Vamos con Jetro, veíamos a Jetro, tema 3, tema 4. Aparece Moisés y Josué, la ley de la reproducción. Se necesita un líder para levantar otro líder, la ley de la reproducción. Uno se va juntando con personas que tienen características semejantes a uno va teniendo amistades cercanas a uno que tiene cierta sintonía con uno, pero el reto es reproducir, el reto es multiplicar, el reto es que no se lleve uno la receta a la tumba, sino que comparta su saber con los demás. La ley de la reproducción, Moisés y Josué. Dios le dice a Moisés, ve y libera a mi pueblo. Cuando se encuentra Moisés con Dios en la zarza ardiendo, esta es otra cita bíblica de cajón, elemental, la zarza ardiendo. Y lo realizará, tendrá que enfrentarse al faraón, tendrán que venir dificultades, las pruebas, y por fin a caminar 40 años hacia la tierra prometida. Pero en ese ínter va fogueando, va preparando a su alumno más destacado, llamado Josué. Está en lo alto del cerro Moisés y en las faldas del cerro Josué esperando. No se encuentra cara a cara Josué, el alumno, con Dios, sino que el maestro Moisés se encuentra cara a cara con Dios, pero es el segundo labor. Entonces, son detallitos.
lo va preparando, aun cuando Dios le dice a Moisés, tú vas a llevar a mi pueblo a la tierra prometida, no lo consigue, pero hay alguien que sí lo hace. Y ese es el punto, hay metas, hay tareas que uno se pone, pero quizá no llegue, como no llegó David a construir el templo, pero hubo alguien que lo hizo, su hijo. Entonces, importante la sucesión, la reproducción. 5. La ley de la influencia. Josué, la verdadera medida de liderazgo es la influencia, nada más ni nada menos. Veíamos con Josué que al principio estaba verdezón como José, poco a poco fue asimilando la misión, el liderazgo, la responsabilidad. ¿Cuál es la cita clave en Josué? Que les he dicho miles de veces. Entonces anotan esa, Josué 1, del 5 al 9. Josué 1, del 5 al 9. Josué capítulo 1, versos del 5 al 9, donde Dios le dice a Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo, pero tienes que ser valiente, no tienes que ser cobarde, tienes que ser valeroso, tienes que leer el texto sagrado una y otra vez, ve siempre por el camino recto, sé valiente, échale gas. Términos generales, lo que le va diciendo Dios a Josué. Y Josué será quien lleve al pueblo a conquistar la tierra prometida. Seguimos con Débora, la ley del respeto. Por naturaleza la gente sigue a líderes que son más fuertes que ellos mismos. ¿Qué recuerdan de Débora? Por ahí alguna cita bíblica de Débora. Débora, tema 6. Alguien que nos diga una cita, una palabra sobre esta líder que Dios eligió. Busquen Jueces 5:7. Busquen Jueces 5:7. Jueces 5:7, ¿alguien ya encontró Jueces 5:7? ¿Qué dice por ahí? Jueces 5:7. No había jefes en Israel, no lo sabía hasta que tú surgiste, Débora, hasta que surgiste madre de Israel. Entonces, no había líderes hasta que surge una mujer que tiene las faldas bien puestas y es considerada madre de Israel, madre del pueblo, reconoce su liderazgo. Entonces el papel de la mujer también. Dice el texto sagrado que seguían a Jesús, sí, los discípulos, pero dice, seguían a Jesús las mujeres. Y dice el texto sagrado que lo ayudaban económicamente también, entonces lo seguían las mujeres. Tendremos que buscar esa cita bíblica donde dice que lo acompañaban las mujeres. Dentro de esas citas bíblicas tendremos que ver cuando agarran a Jesús, cuando lo azotan, cuando viene toda esa situación del Vía Crucis, que conocemos como Vía Crucis, la muerte, la crucifixión, y nos encontramos que de 12 hombres, 12 varones, 12 apóstoles, uno es el que se baja bien los pantalones y se queda donde tiene que quedarse, junto a Jesús. Los demás a correr. Y había varias mujeres ahí junto a Jesús. Un hombre
muchas mujeres. Entonces, entre otras, María, Madre de Jesús, María Magdalena, María de Cleofás, la mujer de Cusa y por ahí. Entonces tendremos que ver esas citas en los evangelios, en Hechos de los Apóstoles, también por ahí ir buscando esas citas, el papel de la mujer. Y resulta que Jesús se aparece resucitado primeramente, diré el texto sagrado, a una mujer, María Magdalena, que tiene la misión de compartir con los demás. Aparecerá también con Pablo, que lo acompañan, sí, por supuesto, hombres, pero también discípulas mujeres. Entonces tendremos que ver por ahí esos pasajes bíblicos para que cuando vengan los novenarios y muchas otras cosas, las mujeres también participen en la celebración. Dios no creó únicamente al hombre, creó al hombre y a la mujer. Y les decía, cuando dábamos este tema, tendremos que ver a Débora como un ejemplo a seguir de liderazgo. No únicamente hombres ejerciendo liderazgo, sino mujeres también. Entonces, por ahí. Gedeón, la ley del apoyo, la gente apoya al líder, luego la visión. ¿Qué pasó con Gedeón? Va buscando Jueces 8:27, Jueces 8:27, Jueces 8:27. Jueces 8:27, a ver qué nos dice. Entonces, Gedeón, que tiene que remar contra corriente, Gedeón, que tiene que ir derribando altares, derribando por ahí cosas, y se engolosina. ¿Qué dice por ahí? Jueces 8:27. Gedeón hizo con ellos un ephod que colocó en su ciudad, Ofra. Todo Israel iba a rendirle culto, y esto fue la ruina de Gedeón y su familia. Entonces, por allá decían ídolo, algo por el estilo, escuché. A ver. Con este dinero, Gedeón hizo un ídolo que puso en ciudad de Ofra. Y de todas partes de Israel, la gente empezó a ir a ese lugar, apartándose de Yahvé. Esa fue la trampa en que cayó Gedeón y los suyos. Entonces, un gran líder, pero se le fueron los ojos por otras cosas, y esa honra, ese honor que le correspondía a Dios, se dijo: esto es para mí, yo soy el mero mero, soy el número uno. Y dice, la gente se fue apartando de Dios, se fue quedando en él, en Gedeón, en el líder. Un gran riesgo que corremos, el llevar agua a nuestro molino y no dar la gloria que le corresponde a Dios. Un reto al sacerdote, al obispo, al papa, al catequista, al ministro. Son retos grandes. Entonces dice, esa fue su ruina de Gedeón. Siguiente, la ley del terreno firme, Sansón. La confianza es el fundamento del liderazgo. Una cita bíblica de Sansón, ¿cuál será? ¿Qué pasó con Sansón? ¿Quién era Sansón? ¿Qué sucedió con él? Era rey. No era, Sansón no era rey. No era un líder, ¿no? Era un líder, era un juez. Tenía mucha fortaleza. Entonces, fuerte por fuera, débil por dentro. Entonces tenía mucha galanura, mucha fuerza, era como, ¿qué será? Como un luchador,
santo en tinieblas o de los actuales, ¿cuál será? A ver, los que ven lucha libre, ¿cuál será? Ah, el que llevas ahí, Cena, será Cena, entonces... Ok, John Cena, entonces el detalle es ese, muy fuerte, pero le faltaba carácter, le faltaba humildad, le faltaban otros elementos, otras cosas, le faltaba algo más, y su debilidad las mujeres lo llevaron al baile, le cortaron la melena, se le acabó la fuerza y a llevarlo con los enemigos se creyó galán y se le fue el mundo encima porque tenía a las mujeres a sus pies con su fuerza, pero no había fuerza interior. Había fuerza exterior, pero no había fuerza interior. No había voluntad, no había dominio de sí mismo. Ese fue su ruina. Entonces, la 21 leyes de liderazgo no nos presenta únicamente los líderes en plenitud, en pureza, en belleza, en 100% lo máximo, 100% guapos, no. Como uno de lucha libre que 100% guapo sí se hace llamar, Shocker. Entonces aparecen puntos negativos, debilidades, cosas negativas. Entonces, hombres, mujeres, con virtudes, con defectos, para que vayamos aprendiendo. Después de Sansón, seguimos con tema 9, la ley de la victoria. Josías, los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. Josías, ¿qué pasaba con Josías? Estamos dando un repaso general con la idea de que después cada uno de ustedes en casita, cada uno en particular o poniéndose de acuerdo con algún compañero, alguna compañera, se reúnan y vayan haciendo su síntesis. Estoy haciendo una síntesis muy abuelo de pájaro, pero la idea es que cada uno pueda, cuando aparezca la ley X, pueda uno decir, se trata de esto, el personaje X, lo central es esto, una cita clave de cada uno. Entonces va por ahí. Entonces, Josías, ¿qué pasó con Josías? ¿Quién nos dice algo de Josías? Fueron reyes horribles y idólatras, y la nación estaba en ¿Qué más con Josías? Buscaba un encuentro con Dios. ¿Qué más? Que romper un cielo de fracasos. Entonces, hay personas que dicen, quizá esté salada hoy que iba a visitar unos enfermos, la que me guiaba dice, pues se me hace que estamos salados porque ya hubo un choque, ya un accidente, ya el niño está enfermo y miles de cosas, seguro estamos salados. Entonces es a veces como muy fácil decir, estamos salados. Aquí este personaje, Josías, nos va planteando que uno es el arquitecto de su propio destino. Van escribiendo en su cuaderno esta frase: eres el arquitecto de tu propio destino. Eres el arquitecto de tu propio destino. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. No le eches la culpa a tu papá, a tu mamá, a la suerte, a X, ¿sí? Uno puede cambiar el curso de su vida, como lo hizo Josías, que teniendo todo en contra, dice, tengo que cambiar la historia, tengo que transformar mi persona, mi comunidad, tengo que renovar, tengo que lograr cambios. Así como una cantante mexicana que decía, hoy tengo que cambiar,
hoy tengo que cambiar. ¿Quién decía así? La que le llaman la leona dormida. Entonces, hoy tengo que cambiar. Y ya en ese tengo que cambiar, cambié hasta de religión. Entonces, hoy tengo que cambiar, y ya hasta cambió de religión. Bueno. Josías, vamos al siguiente, 10, la ley del tope, David y Saúl. Bueno, anteriormente algunos de los personajes anteriores eran jueces, después el salto a los reyes. Todavía el tema de hoy será Roboam. Hoy el tema 13, que veremos en un momento, será todavía dentro de los reyes, pero personajes anteriores, Sansón entre ellos, es en la etapa de los jueces. Entramos a los reyes, entre ellos la ley del tope, David y Saúl. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Primer rey de Israel, Saúl. Segundo rey de Israel, David. Tercer rey de Israel, Salomón. Entonces decía, eso es de cajón. Eso es de cajón para saber. Y entonces nos encontramos que el rey Saúl tuvo celos del que sería el rey David. Tuvo celos y había un canto, había estrofas, había porras, que así como las porras que se escuchan en el fútbol cuando va uno al estadio y ve a su equipo favorito, así también había porras para Saúl y para David. ¿Cuál era esa porra? ¿Recuerdan? ¿Cómo decía la porra? Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y entonces le entraron los celos, la ira se apoderó de él. Esos eran sus topes. Muchos aspectos negativos en su carácter, en su temperamento. Y decía el rey Saúl, solo falta que este sea rey y que me mande a volar, a freír espárragos. Y buscó la forma de matar. Buscó la forma de matar. Y planteamos en aquel tema, ¿cuáles son tus topes? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Qué es lo que te está impidiendo crecer? Dale el estirón. Como persona, como hombre, como mujer. Y veíamos con David que él tuvo que levantar topes, quitar topes para él, para la comunidad. El que llegó a ser rey David, ¿contra quién se enfrentó? Medía 3 metros con Goliat. David y Goliat, 3 metros medía. ¿Y con qué lo venció? Entonces pedíamos a un niño que se subiera por acá y se le quemaban los frijoles, que quería irse corriendo a jugar. Entonces la de sus piedritas del río y la cabezota y para abajo y a cortarle la cabeza. Entonces decía, tienes que descubrir tus talentos, porque el rey Saúl le decía, ponte mi armadura, pero era jovencito y se fue para atrás. No estaba borracho, pero se fue para atrás por el peso. Entonces ir descubriendo tus talentos, tus capacidades y con ello echar a andar. El siguiente, 11, la ley del círculo íntimo, David. El potencial de un líder es determinado por aquellos que están más cerca de él. Y decía que el círculo íntimo es fundamental y el círculo íntimo no necesariamente es igual a la familia. A veces el círculo íntimo pueden ser amistades, personas cercanas a uno que están en el momento crítico,
de enfermedad, de muerte, de una situación económica difícil. Entonces, la pregunta que hacía es: ¿quiénes forman tu círculo íntimo? ¿Quiénes son aquellas personas en que confías? Personas que confían en ti. Puede ser que uno diga: más vale solo que mal acompañado. Entonces planteamos el camino que Dios nos propone es que crezcamos en amistad, que crezcamos en cultivar amistades que, como Juan apóstol, estén ahí al momento clave de la prueba, de la muerte, de la crucifixión. O como el círculo íntimo de los que acompañaron a David, sus guerreros valientes que eran capaces de vencer a muchos contrincantes, dar la vida por él. Dar la vida por él. Hablamos de cuántos eran sus valientes. Creo eran los 30 por ahí. Los tres meros que yo les planteaba respecto de Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Entonces tenía los 12, tenía los 72, los 12 de esos 12, Pedro, Santiago y Juan. De esos 3, el mero a la hora de la verdad, Juan. Entonces el reto es ese: cultivar la amistad sincera, a prueba de fuego, a prueba de tiempo, círculo íntimo, que le aconsejan, que le ayudan. Yo planteaba en aquella ocasión: el que es inteligente se rodea de personas más inteligentes que uno. El que es un tonto, un inútil, como dice Paquita la del barrio, se rodea de personas aduladoras, barberas, personas que... Entonces va por ahí el reto. Después, y David unificó las 12 tribus de Israel, puso como sede Jerusalén, capital, organizó una estructura, un salto grande, eran nómadas cada quien para su santo, y buscó la unidad, una estructura, cosas que son claves en la vida, organización. Un pecado muy grande de David, ¿cuál fue? Y una cita bíblica clave de David, un salmo entre ellos, ya que él compuso varios salmos. Salmo 50, pecador me concibió mi madre, lávame, purifícame, Entonces por ahí. Pon la banquita. Sí está ya. Entonces, un pecado grave de David, ¿cuál fue? Una falta grave. Eso es, como digo, esto es también de cajón de primer nivel. Entonces se le fueron los ojos por la esposa de el hitita, Urías el hitita, que formaba parte de su círculo íntimo, de su grupo de guerreros valientes. Entonces estaba bañando, estaba bronceando, estaba tomando el sol como lagartija por allí aquella mujer, y se le fueron los ojos y dijo: es de mi reino, me pertenece. Y después vendrá el profeta y vendrá el arrepentimiento y compondrá el Salmo 50. Ok, 12, la ley del gran impulso, Salomón. El impulso es el mejor amigo de un líder. ¿Qué decíamos del impulso? ¿Qué decíamos del impulso de Salomón? ¿Qué decíamos? ¿Quién fue Salomón? ¿Qué hizo Salomón? ¿Alguna cita clave? ¿Pasaje bíblico? ¿Qué le pidió? Que sacara, que llevara a su pueblo. Entonces, ¿qué cita bíblica es? Primera de Reyes, ¿qué? 3. Primera de Reyes 3.
3, del 6 al 14. Entonces Dios le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. No pidió oro, plata, sino que pidió sabiduría, y eso le agradó a Dios, y le pedía sabiduría para saber gobernar a su pueblo, al pueblo de Dios. Y Dios le concedió sabiduría y le concedió muchas cosas más: dinero, terrenos, mujeres, muchas cosas más. Entonces por ahí Salomón construye el templo de Jerusalén. Entonces un pasaje bíblico de Salomón, ¿cuál es? Que tiene que tomar la decisión. ¿Cuál es? Es clave, es fundamental. El niño que tiene dos mamás. Entonces, por eso digo, hay cosas que ya tienen ustedes que saber así. Ya tienen que saber ustedes así. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.